Bienvenidos a este espacio en donde exploraremos los temas menos conocidos relacionados con la cirugía plástica. En cada episodio estaremos acompañados por profesionales de diferentes áreas donde romperemos mitos, trataremos de resolver algunos cuestionamientos o preguntas, pero donde también probablemente surjan muchos interrogantes. Hola, uno de los temas frecuentes que vemos en los pacientes o en las pacientes en cirugía plástica con respecto a su vida personal es el tema de la sexualidad, donde existen mitos, donde existen creencias, incluso a algunas pacientes les da pena preguntar sobre este tema. Y por eso, hoy estamos con el doctor Fernando Rosero. A Fernando lo conozco desde la universidad, somos grandes amigos y quería traerlo a él como experto para que nos hablara de este tema, Fer. Nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar acá y como decías, hablar de sexualidad definitivamente es hablar de uno de esos temas que lastimosamente los pacientes, así lo estén preguntando, no se atreven a hablar y buscan en Google la mejor solución y terminan haciéndose mucho más daño. Entonces yo creo que estos espacios son muy productivos para que hablemos de muchos temas que tienen que ver desde la cirugía plástica con la sexualidad y con la sexualidad desde mi campo y que impactan obviamente la cirugía plástica. Entonces yo creo que estoy muy contento de poder compartir este espacio y esperamos que sea muy productivo pues para toda la gente que nos está viendo. Gracias, Fer. Sí, hay algunos temas, por ejemplo, relacionados, tú que eres un experto, ¿cómo ves la parte corporal relacionada con la sexualidad en general? Mira, yo creo que es una relación absolutamente directa y poco preguntada. Empecemos por ahí. Mira que solamente el 4% de los médicos hablan de sexualidad, a pesar de que la sexualidad es una característica inherente al ser humano y que tiene que ver con la estética, con el estado de ánimo, con el estado físico. Es decir, la sexualidad se ve afectada por muchísimos factores. Si lo miramos puntualmente, ¿qué tiene que ver la estética con la sexualidad? Te diría que tiene que ver muchísimo. Creo que es uno de los puntos importantes. Para uno poderse conectar con la sexualidad, tiene que sentirse a gusto. Y yo te pregunto, ¿cuántas de las pacientes que tú atiendes están a gustas con su corporalidad? Pues es relativo, ¿cierto? Porque hay pacientes que dicen, yo me siento bien, pero en el fondo hay algo que me genera, puede ser inseguridad, puede ser algo relacionado con su autoestima, y que muchas veces no se explora más allá de solamente la parte física. O sea, eso tiene que ir mucho más allá, Exacto, de lo mira, que yo hago habitualmente. entonces, esos aspectos que tú mencionabas y que creo que son los que yo en la consulta a los pacientes manifiestan, son las limitaciones que no permiten que un paciente se pueda vincular con su sexualidad. Nadie que no esté a gusto con uno mismo es capaz de vincularse sexualmente de manera positiva. Pongamos un ejemplo, una mujer que no se encuentra a gusto con su corporalidad, encontramos que frecuentemente tiene actividad sexual, por ejemplo, con la luz apagada o no deja que su pareja la toque. Y yo les pregunto, ¿qué hay más rico y placentero que el contacto físico? Entonces, esa limitación ya está haciendo que no se pueda disfrutar una sexualidad. Y lo veo montones. Entonces, uno podría pensar que solamente las relaciones desde la cirugía plástica hacia la sexualidad, pero yo también tengo que decirte que muchas veces los tratamientos que nosotros proponemos desde la sexualidad tiene que ver con esas correcciones o con esas pequeñas imperfecciones que hasta que no se solucionen no se van a poder mejorar. Pongamos un ejemplo, una paciente, por ejemplo, que no tenga deseo sexual y cuando hacemos el interrogatorio encontramos que es porque no se cuenta a gusto con la forma de sus senos, por ejemplo, o fue una mujer que lactó y tiene algunos cambios que ahora nos vas a explicar, pues muy seguramente ella no va a encontrarse a gusto con su sexualidad, así tenga unas hormonas que estén saliendo por las orejas, así tenga un estado metabólico perfecto, así haga ejercicio, pues muy seguramente hasta que no corrijamos ese aspecto, ella no va a poderse reencontrar con su sexualidad. Entonces yo desde la consulta de sexualidad muchas veces las derivo, y es lo que nos pasa con los pacientes que vemos en el día a día los dos, la derivo, mejoran y eso ya empieza a ser el punto de inflexión para que su sexualidad empiece a mejorar. Entonces, la relación yo creo que es absolutamente bidireccional. No, y yo creo que esto sí es muy importante porque, digamos, lo que yo veo en consulta es apenas lo que llamaríamos comúnmente la punta del iceberg, ¿cierto? Hay aspectos físicos, pero definitivamente hay aspectos emocionales. Hay creencias con respecto a la cirugía plástica. Digamos, la cirugía plástica per se no va a determinar una vida sexual. ¿Sí? Yo no arreglo vidas sexuales, ¿sí? Yo puedo mejorar las condiciones anatómicas de ciertas zonas
que le puedan ayudar a la persona a mejorar su autoestima y a mejorar esa parte emocional. Pero sí es importante que las personas tengan en cuenta que eso va más allá que solo el aspecto físico, ¿cierto? La medicina nos ha enseñado, y nosotros que nos conocemos desde hace tanto tiempo y que manejamos diferentes campos de acción, tenemos absolutamente claro que la multidisciplinariedad es vital y súper importante. Uno podría pensar que la cirugía plástica no tiene nada que ver con la sexualidad y que la sexualidad no tiene nada que ver con la cirugía plástica ni con otras patologías, pero definitivamente esto está mucho más relacionado y lo que tú decías, lastimosamente desde nuestra experticia muchas veces vemos solamente la punta del iceberg, pero cuando nos detenemos a preguntar un poco más terminamos encontrándonos que un procedimiento quirúrgico, y aquí yo te voy a decir que sí termina arreglando una vida sexual de unos pacientes, sí termina arreglando un factor que muchas veces no vemos, es la vida de pareja. Cuando yo tengo una limitación funcional, cuando mi sexualidad no está bien, yo termino afectando la sexualidad de mi pareja. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, Juan Carlos, con la diabetes. Si yo tengo diabetes, mi diabetes no se le pega a mi pareja, a no ser que compartamos hábitos tóxicos los dos y los dos nos enfermemos. Cuando uno tiene problemas en sexualidad, mis problemas sexuales sí terminan afectando a la pareja porque la pareja empieza a pensar, ¿será que no le gusto? ¿Será que hay otra persona más? ¿Será que cambió su orientación sexual? Y mira cómo esto se empieza a volver cada vez una bola de nieve que va creciendo mucho más. Y el punto de partida fue una alteración anatómica fácilmente corregible. Ahora miremoslo al revés. Problema corregible, alteración anatómica, alteración funcional de la persona, disfunción en pareja, separados. Entonces mira cómo sí tiene muchísimo que ver, y era lo que tú decías, no solamente es ver la punta del iceberg, sino hay que ver en profundidad qué implica todo el ejercicio de nuestra experticia. Claro, y digamos que por eso es importante tu concepto, ¿cierto? Porque yo solamente veo una parte. Ahora está el otro extremo, ¿no? Que es la cirugía porque la pareja lo quiere, ¿sí? Que no es tan frecuente, pero tampoco es tan raro como uno pensaría que suceda. En una sociedad, digamos, estamos en el siglo XXI, donde esos conceptos pues tienen que ir cambiando, ¿cierto? Pero la pareja le exige que tiene que realizarse una cirugía X o Y porque quiere tener a su pareja con unos mejores senos, con una mejor figura, con unos mejores glúteos. Eh, Esto también obviamente tiene que involucra otros aspectos, ¿sí? Eso va más allá porque ya está vulnerando en cierta parte la autonomía de la otra persona y cómo este hombre o mujer tiene que definir si se realiza ese procedimiento verdaderamente porque lo quiere, porque tiene una convicción de que eso le va a ayudar a mejorar su calidad de vida y obviamente su vida sexual o está dándole gusto a la otra persona, ¿cierto? Digamos que Total. estamos mirando los dos campos. Mira, total, yo creo que hay una frase que me gusta mucho, que yo le cuento mucho a los pacientes, y es, al veneno no lo hace el veneno per se, sino lo hace la dosis. Ni tanto ni tan poquito, porque creo que los extremos definitivamente son negativos. Hay una regla de oro en medicina sexual, en sexualidad, que creo que es aplicable a la vida en general, y es no hacer nada que uno no quiera hacer, no obligar a nadie a hacer algo que no quiera hacer y que no sea ilegal. Y yo creo que cuando las personas forzan, obligan a que las personas se realicen algunas cirugías por un compromiso, por múltiples factores que tú mencionabas, esa persona también termina afectando su autoestima de manera importante. ¿Cuántas pacientes no hemos visto los dos que nos direccionamos, que no están a gustos con los procedimientos porque era un procedimiento no técnicamente mal hecho, sino un procedimiento que fue obligado a hacer, con lo cual no se encontraba? Oiga, yo quería el seno de X forma y porque mi pareja me obligó, terminé teniendo otra cosa, y terminan también afectando la función sexual. Entonces, el realizarse un procedimiento estético no es sinónimo de garantía que la vida sexual va a mejorar, porque entonces también estamos yendo en contra de lo que tú decías, la vulnerabilidad individual, que también es un factor ahí bien importante. Entonces yo creo que la justa medida es que yo quiera hacerme el procedimiento, que no me estén obligando y que no sea ilegal. Yo creo que si esa premisa se cumple, aplicado a la cirugía plástica, pues muy seguramente aplicado a la sexualidad también va a tener un impacto positivo. Claro, y eso obviamente lo que te decía, ya va hasta temas ya hasta en el campo de la ética, porque eso es la autonomía de la persona, que está por encima, el respeto a esa autonomía es clave en nuestro ejercicio profesional, ¿cierto? Y aunque a veces es difícil, no, o sea, no los pacientes generalmente o las pacientes no llegan
diciendo yo me voy a operar porque mi pareja quiere que me opere, sino llegan buscando un procedimiento y eso se ve ya después, ¿cierto? Y existirá de pronto alguna frustración en esa persona al ver que el procedimiento como tal no le Mejoró la cambió, situación. Hay una ¿cierto? cosa que como médicos no podemos extraer y es que no todo es tan fácil y tan lineal. Es decir, muchas personas o muchas parejas de mujeres que hacen procedimientos estéticos porque se ve más en las parejas de esas mujeres, piensan que por hacer el procedimiento sexual va a mejorar su respuesta sexual. Y nos olvidamos, por ejemplo, que esa mujer también tiene, por ejemplo, enfermedades metabólicas. La enfermedad metabólica es una de las condiciones que más altera la función sexual y entonces por más cirugías que se haga esa paciente, pues su función sexual no se va a mejorar porque tiene una condición metabólica a la que no le han prestado atención, que es realmente la explicación de la disfunción sexual. Entonces, eso también valida que un procedimiento estético no es la solución para una vida sexual que no esté funcionando bien. Claro, y ahí va, digamos, tu experticia en eso, porque los pacientes no lo dicen, ¿sí? Tal cual. O consideran que no es relevante. Incluso hay personas que incluso no le dan la relevancia a ciertas condiciones en el momento de una cirugía, la que sea, ¿sí? O por miedo o porque pensarán, no lo digo porque de esta manera no me operan, y tampoco porque tienen la confianza para expresarlo en la consulta. Entonces, esa parte con los expertos en sexualidad son los que pueden dar un lineamiento mucho más puntual e indagar sobre esos temas que son tan complejos y sobre los que existen pues muchos mitos. Lo que decíamos es que ¿cuántos de nosotros no recibimos formación en sexualidad en el pregrado? No, No, ninguno, ninguno, ¿cierto? ninguno. Entonces, Sí. muy seguramente esa carencia ya hace que si yo no sé diagnosticar una enfermedad, una condición, pues muchos de los profesionales, vuelvo y digo, no porque esté mal, sino porque no es su campo de experticia, pues nosotros no lo toquemos o no lo averigüemos. Pero creo que esos espacios para la gente que nos está viendo son precisamente eso, espacios para decir, óigame, mire, aquí hay un tema diferente, hay un tema que yo no he interrogado, oiga, ¿esto cómo va a impactar en mi vida sexual? No sé si te pase, a mí me preguntan muchísimo, por ejemplo, las pacientes que han llegado a temas estéticos y me dicen, venga, doctor, yo me voy a operar, pero ¿en cuánto tiempo voy a poder tener actividad sexual? No sé si a ti te lo Sí, pregunten claro. muy seguramente y sea tal vez una de las pocas cosas que los pacientes piensan de cara a la cirugía o relacionado con la sexualidad. Y esa es una pregunta relativamente frecuente, pero les da demasiado miedo, ¿sí? Incluso llegan con su pareja y empieza uno a hacerse gesto al otro. Como Y pregunte como, usted. pregunte usted, ¿no? Y pregunte usted. Y uno sonrojado hasta que uno, ¿no? Pregunta con confianza. Ya en un ambiente en donde se sienten, obviamente, con toda la tranquilidad de tratar el tema. Bueno, ¿y cuándo podemos reactivar la vida sexual? Esa es una gran ¿Sí? pregunta. ¿Tú qué les dirías? Digamos que no hay un esquema que sea fijo para decirle tú puedes iniciar actividad sexual tal día después de la cirugía. Además, porque esto está relacionado con cada procedimiento, ¿cierto? De Pues acuerdo. es diferente si se opera la nariz, es diferente si se opera los párpados, si se hace una cirugía de seno, si es una liposucción, una lipectomía que tiene una herida grande. Y eso es algo muy personal teniendo en cuenta las conductas y preferencias sexuales de cada persona, De ¿cierto? acuerdo. Pues en un posoperatorio inmediato no van a manipular los senos porque está emocionado y quiere, sí, porque pues primero le va a doler y segundo puede generar una complicación en el posoperatorio, ¿sí? Una presión te puede generar un hematoma, te puede generar el desplazamiento de un implante. De acuerdo. Una lipectomía, por ejemplo, con una cicatriz grande, el esfuerzo abdominal pues puede generar complicaciones como por ejemplo que se abra una herida. Ahora, también existen mitos relacionados con eso, que la actividad sexual puede per se generar una infección en la herida quirúrgica. Pues obviamente esas son creencias populares que no tienen una correlación científica para que eso suceda. Ok. Aquí hay un tema bien importante que creo que vale la pena rescatar y resaltar y es el siguiente. Y les va a parecer chistoso y muy seguramente más de uno de los que nos está viendo ahora a los ojos. Yo nunca digo que haya un tiempo de limitación de la sexualidad. ¿Cómo así?
Estamos muy acostumbrados, Juan Carlos, a que la actividad sexual es coito dependiente, es decir, el coito como tal, pero nos olvidamos que la sexualidad también es un beso, una caricia, una palabra bonita. Entonces, cuando a mí me dicen, doctor, ¿cuánto tiempo debería yo tener de no tener actividad sexual? Yo les digo, nunca. Desde el día siguiente al posoperatorio hay que tener actividad sexual, no coital, que es diferente. No vayan a hacer el salto del tigre, no vayan a hacer cosas de Sí. ese estilo, pues que muy seguramente por el riesgo físico va a tener una implicancia, muy seguramente lo que sea es un hematoma o una sutura que se puede romper, ¿cierto? Cualquier condición que puede pasar, pero yo creo que la sexualidad sí puede estar presente en todos los momentos de la actividad sexual, del posoperatorio, vuelvo y digo, entendiendo que la actividad sexual no solamente es coital. Aparte, eso les voy a dar un dato que es bien interesante que no tenemos muchas veces en cuenta. Si uno mira desde el punto de vista estrictamente fisiológico, tener actividad sexual es la liberación de una sustancia que se llama endorfinas. Y cuando uno mira qué es una endorfina, es un analgésico natural. Hay muchos estudios que comparan que tener encuentros sexuales no coitales, encuentros sexuales, puede liberar la misma cantidad o manejar un dolor equiparable a 1 gramo de acetaminofén. No sé si tienen que tener cuidado porque si no van a tener la relación para disminuir el uso de analgésicos, ¿no? Entonces, ahí tiene que tener uno, entonces mira, son muchos factores, pero mira que también sería un aspecto positivo desde el punto de vista vinculación, no renunciamos a nuestra sexualidad y estamos llevando el posoperatorio de manera satisfactoria. Decías lo de la infección, eso ya está absolutamente Sí. demostrado que tener actividad sexual, pues obviamente entendiéndolo dentro de unas prácticas de higiene adecuadas y sin que sean muy creativos, que no va a producir ningún tipo de afectación. Entonces, yo creo que son falsos conceptos, falsas creencias que los pacientes quieren preguntar y que muy seguramente muchos de los que nos están viendo están en un posoperatorio. Ah, venga, entonces sí podemos darnos la mano que eso no va a producir afectación de la herida quirúrgica, ¿no? Sin lugar a dudas, no hay ningún problema y vuelvo, digo yo, la sexualidad siempre es bienvenida teniendo en cuenta qué tipo de práctica vamos a hacer. Y tú, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a esas personas que obviamente su deseo es muy alto, Sí. ¿cierto? Y hombres o mujeres, y están en un posoperatorio en el que médicamente por la condición del procedimiento no pueden tener relaciones coitales, pero tú qué le recomendarías? ¿Cómo recomendarías que manejaran esa parte? Porque claro, dice, no, ahora me toca aguantarme cuánto tiempo o qué debo hacer como para calmar esas hormonas que están pues a Arriba. tope. Mira, yo creo que lo peor que podemos hacer como un médico es decirle, estoy hablando de sexualidad, es decirle a un paciente que no tenga actividad sexual. ¿Qué es lo más difícil de hacer dieta? Que a uno le prohíban comer ciertos alimentos. Cuando a uno le prohíben comer chocolate, y estoy poniendo un ejemplo absolutamente trivial, de comer chocolate, ¿de qué te dan ganas? De Como más comer chocolates. chocolate. Entonces, realmente no es que los pacientes se vuelvan hipersexuales en ese momento que pareciera, sino es que le estamos quitando una de las características vitales y fundamentales, con lo cual le dan más ganas de tener actividad sexual. Yo no sé si las pacientes dicen, no es que mi esposo se volvió hipersexual ahora que no puedo tener actividad sexual, y es simplemente porque existe esa restricción Claro, en incluso donde llegan a la aflora la consulta y yo actividad. les digo, mira, todavía no puedes porque pues llevas muy pocos días del posoperatorio y algunos dicen, no, pero es que mi esposo, o sea, hasta que me dice que cuándo. Y es Entonces, una de las, no vino hoy, pero pues que necesita que usted le responda esa pregunta, doctor. Y yo, Entonces, mira, yo creo, vuelvo y les digo, yo creo que ahí la mejor solución es darse o permitirse los encuentros no coitales, los besos, las caricias. La autoestimulación, por ejemplo, es una forma muy positiva de liberar esa tensión sexual que permite la vinculación. Digo, la autoestimulación compartida, es decir, nos estamos autoestimulando sin una lesión grande. Eso es una de las herramientas terapéuticas que nosotros tenemos precisamente para liberar la tensión sexual, que se siga manteniendo el vínculo psicoemocional y obviamente liberación de la tensión sexual. Esa es una de las estrategias. Lo que pasa es que cuántos médicos están no, pues dispuestos a hablar del tema. Entonces, no, sí es difícil decirles o explicarles, pues claro, además que los pacientes van a hacer una consulta de cirugía plástica, ¿sí? Eh, pero súper clave eso que tú dices, claro, porque esos mitos y esas cosas las pueden manejar mucho mejor con un experto donde, digamos, en el buen sentido pueden darle rienda suelta a todas sus creencias y a preguntarlo y hacerlo de una manera responsable con un experto en el tema.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, entonces yo creo que si me lo preguntas, ¿qué premisas desde la medicina sexual tenemos? No prohibir. Segundo, Ok, entender que la actividad sexual es una actividad que implica más allá de lo coital, que es una de las estrategias fundamentales. Y tercero, que hay que esperar un tiempo físico para que no hayan complicaciones en la herida. Es decir, el coito sí puede esperar, la sexualidad no. ok. Es una de las estrategias que normalmente no tenemos y que normalmente no hablamos frente al tema. Yo tengo una pregunta que muchas de mis pacientes me hacen. Voy a hablarlo desde la esfera sexual. La mama tiene un componente en la mujer muy especial y muy particular. No solamente es zona de alimentación, como digo yo, es uno de los componentes eróticos de la feminidad y por eso es que muchas de las pacientes te buscan para mejorarlo. Y hay un tercer componente que muy seguramente y muchos no tienen en cuenta, pero que muchos se preguntan, y es la mama es una zona erógena absolutamente importante de la mujer. Y muchos pacientes me preguntan a mí, óigame, si yo me hago un procedimiento quirúrgico, estoy hablándote de una mamoplastia, por ejemplo, voy a tener alteraciones en la sensibilidad de la mama, es decir, voy a perder mi zona erógena que para mí es tan importante. Esa pregunta que haces, Fer, es súper clave, es muy importante. ¿Y qué es lo que vemos en la consulta? Existe un espectro de variedad de pacientes, ¿cierto? Lo que tú dices, hay unas que definitivamente por esa premisa toman la decisión de no hacerse una cirugía porque les da miedo, ¿sí? Existen muchos miedos relacionados con ejemplo, con la mamoplastia, lo que tú estás diciendo, el dolor, el posoperatorio, la anestesia, que son absolutamente válidos. Y otra preocupación frecuente es esa, ¿qué tanto me va a modificar la sensibilidad en el seno? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es una zona erógena donde me genera placer eh, independientemente de las otras zonas corporales que tú sabes como experto cuáles son y que cada persona de pronto le da más relevancia a uno o a otra. Eso tiene una fundamentación. El complejo areola-pezón tiene una inervación muy variada en el seno, ¿cierto? Existen unos nervios que se llaman los intercostales, existen unos nervios que vienen de la parte lateral, de la parte superior, digamos como para hacerlo una descripción un poco más anatómica. Y como todas las personas tenemos unas diferencias anatómicas, ¿sí? Unas condiciones anatómicas que pueden variar de persona a persona. Generalmente en la mamoplastia no hay alteración, generalmente. O sea, es un mito que todas las mujeres se ven Que todas se afectadas. van afectadas, sí es un mito. O Ah, sea, ok. hay personas, hay mujeres que no la tienen. Ok. Existen diferentes vías de abordaje. Entonces está, por ejemplo, la mamoplastia aumenta, está la incisión periareolar, que es alrededor Ok. de la areola, o existe la incisión por debajo del surco, o sea, a nivel del surco inframamario, en donde en teoría es menor la probabilidad de que le altere la sensibilidad. Ok. ¿Por qué? Porque la mayoría de los nervios que le dan esa sensibilidad vienen de los intercostales, de la parte superior y medial. Ok. Entonces es muy poco frecuente que eso pase. En algunas pacientes sí puede pasar y digamos que eso lo explicamos bien en la consulta porque son una de las cosas que pueden suceder, ¿cierto? Pero también te digo, o sea, existen otras, la vía de abordaje submamaria tiene menos posibilidad de que se afecte, sin embargo, sí se puede afectar si la variación anatómica de esa paciente, en los cuales los nervios predominantes son inferiores, sí se puede afectar. Ahora, pacientes con mamoplastias de reducción, por ejemplo, que son cicatrices más grandes, ¿sí? Es periareolar, vertical y en el surco inframamario, tienen mayor probabilidad, pero existen técnicas quirúrgicas que nos permiten disminuir esa posibilidad, Ok. ¿sí? Y es muy valioso esa pregunta porque algunas incluso ya lo preguntan es después. Ahora, hay otra condición, ¿cierto? En cuanto a la lactancia, por ejemplo. ¿Sí? Ok. No sé si te lleguen, me imagino que te preguntarán también, Muchísimo. porque claro, la lactancia está relacionada a lo que tú dices, la parte de la maternidad, ¿cierto? La glándula mamaria está en toda la parte posterior y existen muchos conductos que llevan la leche hacia el pezón. Y como tú lo sabes, pues la producción de leche también está influenciada por la parte hormonal y la parte emocional, ¿cierto?
Entonces, algunas pacientes pueden tener alteración de la lactancia, sí, puede pasar, no es lo más frecuente, pero también toca descartar que esa persona no tenga un componente hormonal que le vaya a alterar posteriormente la lactancia. Ok. Vale, mira que esas son preguntas que, y yo te digo, a mí obviamente como estamos en la consulta de sexualidad me la hacen directamente, pero yo creo que a los cirujanos plásticos les Sí, cuesta muchas veces hacerlo, aunque muchas terminan preguntándolo y diciéndolo. Y yo creo que en algo que te has caracterizado siempre es que explicas muy bien antes de hacer un procedimiento, porque lo que tú decías, para mí no es infrecuente ver pacientes que me dicen, yo no sabía que esta modificación iba a haber y ahora veo comprometida mi sexualidad. Y voy a hacer una pregunta de abogado del diablo. Una vez afectada esa sensibilidad, ¿ese daño es permanente? ¿Se recupera? excelente pregunta, porque ahí es para complementar eso. Generalmente, cualquier incisión que se genere en el cuerpo, pues produce un corte en las terminaciones nerviosas de la piel y de los tejidos profundos. Te lo digo, tú eres médico y entiendes perfectamente, pero es para que sea un poquito más claro el lenguaje para las personas que lo ven. Esas terminaciones nerviosas se demoran un tiempo en recuperarse. Ok, Puede ser porque haya un corte y mientras se vuelven, las terminaciones nerviosas son como los cablecitos de corriente. ok. Entonces, esos impulsos se demoran un tiempo en generar nuevamente la transmisión directa desde la piel hasta el cerebro, En volver a ¿cierto? conectar. En volver a conectar. Y lo otro que puede suceder es que la misma inflamación, es decir, médicamente lo que decimos nosotros, edema en los tejidos, hace que esos nervios también se inflamen y disminuyan la transmisión nerviosa. Entonces, generalmente la alteración de la sensibilidad es transitoria. Ok, Tiempo promedio, digamos, está entre los 3 meses, hay pacientes hasta de un año, hasta año y medio incluso, ok, y vuelven a recuperar esa sensibilidad. Otro porcentaje de pacientes muy pequeño no lo recuperan. ok. Pero sí es importante lo que tú hablábamos y lo que hablamos hace un rato es que se tenga desde antes del procedimiento claro que eso podría pasar, pues para que sea un poco más fácil de sobrellevar. Me parece súper interesante y yo creo que esa es una conclusión que me llevo del día de hoy. Rompí uno de los mitos que muchas veces los pacientes le manifiestan y que uno no pregunta y no tiene este espacio para poder hacerlo y es, primero, no siempre todas las pacientes van a quedar con dolor y la mayoría de veces el dolor es transitorio. Yo creo que eso obviamente desestigmatiza mucho el que la mujer sienta angustia por su sexualidad. Creo que lo aprendí y creo que muchas de las personas que nos están viendo lo aprendieron y creo que esto valida mucho el hecho de tener que hablar con los profesionales precisamente para desmitificar, no quedarse con la idea, ir al consultorio con la idea de devolverse con la idea sin la respuesta, creo que es el peor ejercicio que pueden hacer independiente del campo de acción que tengamos como profesionales. No, Fer, el que más aprendí fui yo. Igual, lo que tú decías, es importante ser multidisciplinarios, interdisciplinarios. No todos los pacientes tienen la misma concepción de ciertas cosas. La sexualidad es algo inherente al ser humano, eh, es algo que está en el día a día, es algo que puede alterar la vida de una persona, ¿cierto? Y es algo sobre lo que debemos cada vez más desmitificar, acudir a personas que sean expertas en el tema, que hayan estudiado para esto, que sean médicos, con ese conocimiento, porque claro, te da un contexto mucho más general y con una base obviamente científica y médica de lo que estamos manejando, ¿sí? Creo que si las personas logran complementar esto, su vida va a ser mucho mejor, ¿cierto? No basar todo en una cirugía, digamos, lo veo desde el punto de vista de lo que yo hago, porque eso va más allá, ¿cierto? La parte humana, la parte emocional, lo que tú nos comentabas, y cómo eso altera, para bien o para mal, el desarrollo de la persona y su entorno social y de pareja. Yo estoy totalmente de acuerdo y también me llevo un aprendizaje o algo que teníamos claro y que queríamos tocar en este espacio y es que
La estética tiene también un punto muy claro de relación con la sexualidad. Alguien que no esté a gusto con él mismo, muy seguramente no va a poder conectar con la sexualidad de la forma en la que quisiéramos hacerlo. Entonces, desde este lado, tengo absolutamente claro que uno de los pilares fundamentales de las personas es que se encuentren a gusto con lo que son. Eso no quiere decir que todos se tengan que operar Sí, o que todos exacto. tengan que hacer un procedimiento, sino que se encuentren a gusto con lo que están. Y yo creo que desde la cirugía plástica se entra a ayudar muchas veces en los pacientes que tienen una indicación ese aspecto que les va a permitir potencializar la respuesta sexual o la sexualidad. Entonces yo creo que está clarísimo lo que decíamos, que hay que tener inter y multidisciplinaridad definitivamente en cualquier aspecto de la vida. No, y lo que tú dices, sí, no, no se trata de que se opere porque pues, eso le va a mejorar su vida sexual. La cirugía sexual, perdón, la cirugía plástica no va a determinar esa vida sexual, ¿cierto? Y cada persona tiene que aceptarse como es y que si quiere cambiar algo, también es aceptado, ¿cierto? Hay parejas que les gusta más que su pareja tenga el gordito, que no le importa si los senos están abajo. Por el otro lado, la cirugía también genera, los procedimientos generan cicatrices y tienen que tener en cuenta eso tanto la paciente o el paciente como su pareja. Si eso le puede generar algo en su intimidad y en su vida sexual, ¿cierto? Y lo que dices tú, que no se trate de siempre de estar con la luz apagada, ¿no? Definitivamente, definitivamente, no. Mira que eso es otro aspecto que a veces no abordamos, y es el impacto posquirúrgico. Muchos pacientes dicen, no, me voy a operar y no va a haber, se olvidan de que va a haber cicatriz y terminan limitando su actividad sexual porque dicen, no, es que la cicatriz ya no me produce gratificación. Sí, pero óigame, aquí como esto no se tuvo en cuenta y muchos te dicen que no. Entonces aquí volvemos otra vez a la importancia de dejar claro todos esos aspectos antes del procedimiento quirúrgico, porque ya después de eso no hay vuelta atrás. Sí, ya Obviamente las cicatriz. técnicas tratan de minimizar hoy en día las cicatrices, tratan de dejarlas escondidas, si me corriges si me equivoco, tratan de tener ciertos cuidados para minimizar el impacto, pero de que existen y que van a estar, pues definitivamente van a estar ahí presentes. Claro, y tienen que aprender a sobrellevar eso en el tiempo. De acuerdo, total. Fer, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que estamos creando con expertos en diferentes temas que están relacionados con la cirugía plástica y que son de valor para todos los pacientes y para la comunidad que nos ve. Nada, para mí fue un gusto poder estar en este espacio. Esto va a ser un espacio de aprendizaje y muy seguramente el primero de muchos espacios de preguntas para que todas las personas que están sensibilizadas con el tema puedan responder dudas, inquietudes y salgan de los mitos. ¿No? Y con la siguiente volvemos a estar acá. Muy bien.